Germán, ¿es posible aprender la inervación de todos los músculos del miembro superior de manera sencilla, fácil? ¿Y esto tiene implicancias clínicas, imagenológicas? Por supuesto que sí. Estás en el video correcto para aprenderlo de verdad. ¡Vamos! Como objetivos para este video me planteo que, en primer lugar, aprendan la diferencia entre lo que es la inervación troncular y la inervación radicular de un músculo. En segundo lugar, vamos a sistematizar la inervación motora, troncular y radicular del miembro superior para que no sea necesario que ustedes tengan que aprender de memoria, músculo por músculo, quién lo inerva. Y por último, realizar una correlación clínica e imagenológica específicamente con hernias discales cervicales y lesiones del plexo braquial, para que ustedes vean directamente cómo podemos realizar una correlación entre la importancia que tiene la inervación de los músculos con lesiones radiculares. Entonces, para lograr estos objetivos vamos a dividir a este video en 4 capítulos. Primero, inervación troncular y radicular. Segundo, sistematización de la inervación troncular. Tercero, sistematización de la inervación radicular. Y por último, la correlación clínico-imagenológica. ¿Qué es la inervación radicular? Para comprenderla tenemos que partir desde donde se origina la inervación para los músculos. Tenemos que comenzar en un segmento medular. Ustedes recuerdan que cada segmento medular a cada lado da origen a un par de raíces, dorsal y ventral, que luego se unen y forman un nervio espinal. Ese nervio espinal inmediatamente da un ramo dorsal y un ramo ventral. Son los ramos ventrales lo que, en el caso de los miembros, se van uniendo de diferente manera entre sí para formar los plexos. Entonces es posible seguir los axones de cada raíz nerviosa. Vamos a ver que en un momento se van a ir incorporando en las diferentes partes de los plexos. Acá tienen por ejemplo el plexo braquial. Luego podemos seguirlos, ver hacia qué nervio se incorporan y así seguir sus axones y ver hasta qué músculo llegan. Eso es la inervación radicular. Estudiar para cada músculo los axones de qué raíz nerviosa le llegan. Otra cosa es la inervación troncular, es decir, qué tronco nervioso o nervio le llega a cada músculo. Y aquí tenemos que prestar atención a estos conceptos importantes que les voy a dejar aquí. Miren, cada raíz contribuye a formar varios nervios y por tanto inerva a varios músculos. Los podemos ver desde otro punto de vista. Cada músculo, como tiene su origen embriológico en varios segmentos, recibe su inervación de varias raíces. Por eso vamos a ver que no es posible decir una raíz inerva un músculo. No, varias raíces inervan un músculo. Lo podemos ver de otro lado. Un músculo recibe de varias raíces. Y el último concepto importante para continuar la clase es que toda la inervación, tanto motora como sensorial del miembro superior, depende del plexo braquial. Para sistematizar la inervación motora del miembro superior, lo que vamos a hacer es estudiar qué hacen las ramas colaterales del plexo braquial y qué hacen las ramas terminales. Las ramas terminales del plexo braquial son estos 7 nervios, de los cuales el mediano, el músculo cutáneo, el radial, el axilar y el cubital tienen función motora. Los otros dos, como su nombre lo dice, tienen función puramente sensorial. Por esta razón es que en esta clase, en la que nos vamos a referir a inervación de músculos, vamos a referirnos a estos 5 nervios que les destaco aquí. Para lograr esta sistematización tenemos que tener en cuenta que los grupos musculares del miembro superior se dividen en músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Empezamos por el hombro. Bien sencillo. De todos los músculos del hombro, el deltoides y el redondo menor están inervados por una de las ramas terminales del plexo braquial, el nervio axilar. El resto de los músculos del hombro están inervados por ramas colaterales del plexo braquial. Y ya aprovecho de decir en este momento que las raíces que reciben todos los músculos del hombro son C5 y C6. Entonces, estas ramas colaterales del plexo braquial, algunas tienen el nombre del músculo al cual van. Por ejemplo, el nervio del músculo subclavio. Y otras no. Por ejemplo, el nervio supraescapular, el que inerva al supraespinoso y al infraespinoso. De todos modos son ramas colaterales del plexo braquial y ese es el concepto que se tienen que llevar. Vamos ahora a los grupos musculares del brazo. Ustedes recuerdan que el brazo tiene 2 grupos musculares, uno anterior y uno posterior. El anterior tiene 3 músculos, el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial. Y estos 3 músculos están inervados por el nervio músculo cutáneo. Así que grupo muscular anterior, músculo cutáneo. El grupo muscular posterior, que está constituido por el tríceps braquial, inervado por el nervio radial.
Vamos al antebrazo. Ahora el antebrazo tiene 3 grupos musculares. Uno anterior, uno lateral y uno posterior. Y es necesario que ustedes sepan cada compartimiento qué músculos contiene. Entonces, el grupo muscular anterior contiene los músculos flexores de los dedos y con esto lo incluyo como grupo. Es decir, acá incluyo al flexor largo del pulgar, al flexor profundo de los dedos, al flexor superficial de los dedos. ¿Vieron? Los pongo como músculos flexores de los dedos. Músculos flexores de la mano, por ejemplo, el flexor cubital del carpo, el palmar largo, y los músculos pronadores. El grupo lateral está constituido por 4 músculos: el braquiorradial, supinador, extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Mientras que el grupo posterior, que son los que se localizan en la región posterior, los podemos sistematizar de esta forma: el abductor largo del pulgar, el extensor cubital del carpo y como grupo los extensores de los dedos. Lo mismo que hicimos con los flexores. Con extensores de los dedos incluyo al extensor de los dedos, el extensor largo y el extensor corto del pulgar, el extensor del índice, el extensor del meñique. Los agrupo como extensores de los dedos. Ahora, sabiendo y habiendo sistematizado cada grupo muscular, estamos en condiciones de saber cada grupo muscular quién lo inerva. Grupos lateral y posterior, nervio radial. Y vieron que puse sistema del nervio radial. Si ustedes recuerdan, el nervio radial, cuando llega al pliegue del codo, se divide en 2 ramas terminales. Un ramo superficial, que es sensitivo, y un ramo profundo, que es motor. Entonces nosotros ahora podemos discernir de toda esta cantidad de músculos cuáles inerva el radial antes de dividirse, por tanto, en sus ramas terminales, y cuáles inerva su ramo profundo, que es motor. Por eso yo todo esto lo englobé como sistema del nervio radial. Vamos a ver esto. El braquio radial y el extensor radial largo del carpo están inervados por el nervio radial, por tanto, antes de dividirse. Mientras que todo el resto están inervados por el ramo profundo del radial, que es una de sus ramas terminales. Ahora vamos a el grupo anterior. Algunos de estos músculos están inervados por el nervio cubital y otros por el mediano. Vamos a aprender esto. El nervio cubital inerva al flexor cubital del carpo y a los 2 fascículos mediales del flexor profundo. Si ustedes recuerdan, el flexor superficial y el flexor profundo dan tendones para los últimos 4 dedos, de manera que cada uno tiene 4 fascículos, 2 mediales y 2 laterales. Entonces, los 2 fascículos mediales del flexor profundo están inervados por el nervio cubital. ¿Qué inerva el nervio mediano? Todo el resto de los músculos que constituyen el grupo anterior. Entonces ya hemos realizado una sistematización muy interesante. Si ustedes saben qué músculos están en cada compartimiento, saben su inervación. Grupos lateral y posterior, sistema del nervio radial. Grupo anterior, algunos por el mediano, otros por el cubital. Hay que aprender cuál es cuál. Por último, la mano tiene 3 grandes compartimentos: los músculos de la región tenar, hipotenar y un grupo medio que a su vez se divide en 2, por eso puse 4, lumbricales e interóseos. Estos son los músculos intrínsecos de la mano, es decir, aquellos músculos que tienen sus inserciones tanto proximal como distal dentro de los límites de la mano. Entonces, el concepto que les quiero dejar es que algunos de estos músculos están inervados por el nervio mediano y otros por el nervio cubital, que si ustedes recuerdan son los 2 nervios que ingresan a la palma de la mano, que es donde están los músculos intrínsecos. El nervio mediano inerva a los lumbricales primero y segundo. Recuerdan ustedes que hay 4 lumbricales, se llaman primero, segundo, tercero y cuarto. Bueno, primero y segundo, que son los 2 más laterales. Y a músculos tenares. Vamos a repasar esto de los músculos tenares. Los músculos tenares, de superficial a profundo, son el abductor del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto, que a su vez tiene 2 cabezas, una superficial y una profunda. Acá abrevié flexor corto, cabeza superficial, flexor corto, cabeza profunda. Y por último, el aductor. ¿Cuál es inerva el mediano y cuál es el cubital? Bueno, estos 3 primeros, abductor, oponente y la cabeza superficial del flexor corto, los inerva el mediano. ¿Qué inerva el cubital? Todo el resto de los músculos intrínsecos de la mano. Y bueno, ¿cuáles son? Miren qué fácil que es. Todos los hipotenares, todos los interóseos, tanto los palmares como los dorsales, todos. Y luego lo que no hacía el mediano, los lumbricales tercero y cuarto, que eran los que faltaban, y los que nos quedaban de la eminencia tenar, es decir, la cabeza profunda del flexor corto y el aductor del pulgar.
Y para finalizar este capítulo les dejo estos conceptos muy interesantes. De acuerdo a todo lo que hemos visto, podemos llegar a esta conclusión. El nervio radial inerva a músculos que son extensores y supinadores, mientras que los nervios musculocutáneo, mediano y cubital, conceptualmente, de acuerdo a los músculos que inervan, son nervios flexores y pronadores. Entonces, ustedes ahora ya aprendieron la inervación de todos los músculos del miembro superior. Claro, por supuesto, hay que saber cada grupo muscular qué músculos incluye, si no, no tiene sentido. Entonces ustedes van a ir jugando con esto. Ustedes mismos, pónganse ejemplos. No sé, el extensor de los dedos, ¿quién lo inerva? El ramo profundo del radial. ¿Quién inerva al segundo interóseo palmar? Y el nervio cubital, porque todos los interóseos los inerva el cubital. Un último ejemplo. ¿Quién inerva a el supraespinoso? Es un músculo del hombro. No es ni deltoides ni redondo menor. Entonces será una rama colateral del plexo braquial. Tiene un nombre específico, se llama supraescapular, pero es importante el concepto de que es una de las ramas colaterales del plexo braquial. Y así ustedes van a ir jugando. Se ponen ejemplos, se practican con todos los músculos y van a saber su inervación. Ahora vamos a sistematizar la inervación radicular, es decir, las raíces que constituyen el plexo braquial desde C5 hasta T1, ¿qué músculos inervan? Recordando que cada raíz inerva muchos músculos y un mismo músculo recibe de muchas raíces. Entonces lo que vamos a hacer es, cada raíz, ¿qué músculos principalmente inerva? No los únicos porque, insisto, son muchos. Vamos a ser bien conceptuales ahora. En primer lugar, entonces, la raíz C5. Inerva fundamentalmente al deltoides, que está inervado prácticamente que en su totalidad por la raíz C5, y al bíceps braquial. Sabemos que el bíceps braquial no solamente está inervado por C5, también por C6. Sabiendo las funciones del deltoides y del bíceps, podemos conocer cuáles son las funciones de la raíz C5. Muchas, pero hay una interesantísima que tenemos que recordar de la vida cotidiana. Si ustedes razonan, piensan los movimientos que realizamos cuando tomamos un alimento y lo llevamos a la cavidad bucal, estamos poniendo en funcionamiento al deltoides y al bíceps braquial, que el bíceps braquial es flexor del codo y supinador. Por eso siempre decimos este concepto clásico de que la raíz C5 es la raíz de la alimentación. Siguiendo con C6, de nuevo, C6 se inerva muchos músculos. Los principales, ¿cuáles son? Extensores del carpo. Y también recordar el bíceps braquial, porque como les dije recién, el bíceps divide su inervación entre C5 y C6. Vamos a C7. C7 inerva al tríceps braquial, por tanto, determina la extensión del codo, que es la función del tríceps. C7 también participa de manera importante en los flexores del carpo y, por su parte, extensores de los dedos. Estas son las tres grandes funciones de C7. C8, de nuevo, participa en la inervación de muchos músculos, pero fundamentalmente en los músculos flexores de los dedos, que una buena forma de recordar que C8 inerva los músculos flexores de los dedos es esta. Cuando se examina a una persona, la fuerza muscular tratamos de realizarle un movimiento en el sentido contrario. Realizamos esto, se forma una especie de 8, entonces es una buena mnemotecnia. Y por último, la raíz T1 inerva fundamentalmente a los músculos interóseos, recordando que son los músculos que determinan la aducción y la abducción de los dedos. Último capítulo. Hasta ahora sistematizamos la inervación troncular y la inervación radicular de los músculos. Muy bien, aprendimos la inervación de cada músculo. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Solamente para aprobar un examen? No. Les voy a poner dos ejemplos clarísimos para que ustedes no se olviden de la importancia que esto tiene. La primera implicancia inmediata que tienen todos estos conceptos que estamos aprendiendo hoy es para realizar el examen físico de una persona. Conociendo la anatomía de los grupos musculares del miembro superior y qué funciones tienen, sabiendo qué inervación troncular y radicular reciben, en el examen físico de una persona que tenga un déficit motor, podemos saber, solamente sabiendo anatomía, estos conceptos, qué nervio o qué raíz o qué segmento medular según corresponda está afectado. Entonces ahora le voy a poner dos ejemplos. Comenzamos con las bases anatómicas de las hernias discales cervicales. ¿Por qué cervicales? Porque si ustedes recuerdan, el plexo braquial se origina de raíces cervicales. Entonces tenemos que aprender cómo se van originando las diferentes raíces a través del conducto vertebral. El primer nervio cervical
emerge entre el atlas y el occipital, no entre el atlas y el axis, entre el atlas y el occipital. El segundo nervio cervical emerge entre la primera y la segunda vértebra cervical. Y así seguimos hacia abajo. Pero tenemos que tener la precaución de que hay 8 nervios cervicales, hay 8 segmentos, 8 raíces, 8 nervios cervicales, pero 7 vértebras cervicales. Aquí en esta imagen creo que lo vamos a apreciar mejor. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Las vértebras cervicales. El primer nervio cervical emerge por arriba de C1. Entre C1 y C2 emerge el nervio C2 y así ustedes siguen, teniendo esta precaución que hay 8 raíces y por tanto 8 nervios cervicales, pero solamente 7 vértebras cervicales. En la columna cervical, las protrusiones o hernias discales suelen ser posteriores. En otro video más adelante vamos a explicar por qué. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Si existe una hernia discal entre C5 y C6, entre las vértebras C5 y C6, la raíz que se va a comprometer, de acuerdo a todo este razonamiento que fuimos haciendo, es la raíz C6. Si ustedes quieren para recordar, lleva el nombre de la vértebra que está por abajo. Esto en la columna cervical. Más abajo no va a pasar esto. Por esa razón que dijimos de que hay 8 nervios cervicales, pero 7 vértebras. Y ahora con un ejemplo real. El mismo ejemplo. Esto es una protrusión discal, acá les puse 2 cortes consecutivos, entre C5 y C6, entre las vértebras C5 y C6, que es el lugar más frecuente donde se dan las hernias discales cervicales. ¿Cómo contar las vértebras? Bueno, este es el axis, aquí está la apófisis odontoides, por tanto esto es C2, C3, C4, C5 y C6. Acá en el corte axial se ve claramente la hernia discal que es esta. Entonces, ¿qué raíces está comprimiendo esta hernia discal? Si está entre las vértebras C5 y C6. Las raíces C6. Y el siguiente ejemplo, las lesiones del plexo braquial. Las lesiones del plexo braquial se dividen en 2 grandes grupos que tienen diferente tratamiento y diferente pronóstico, teniendo en cuenta como referencia el ganglio espinal. Entonces se dividen en las lesiones que están antes del ganglio, le llaman preganglionares, y las que están a continuación del ganglio, las posganglionares. Las lesiones preganglionares son lesiones por avulsión, se arrancan las raíces de la médula y entonces se genera un espacio lleno de líquido que se llaman pseudomeningoceles. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Mientras que las lesiones posganglionares pueden ser por estiramiento o las roturas de los nervios. La resonancia magnética es el método que nos permite valorar estas lesiones del plexo braquial. En esta secuencia coronal, STIR, ustedes acá tienen la salida de las diferentes raíces del plexo braquial. Vamos a ver este ejemplo. Este es un paciente que tuvo un siniestro de tránsito con una fractura de la clavícula y se lesionó el plexo braquial. Entonces la resonancia magnética mostraba estas lesiones líquidas en la topografía de las raíces nerviosas. Esta es la médula espinal y aquí está la raíz, que son los pseudomeningoceles. Tenía 2. Esta es la resonancia del hombro el día del siniestro de tránsito, el día del traumatismo. Por eso ustedes ven este edema en las partes blandas. Y miren ustedes la morfología, el tamaño y la intensidad de señal de los vientres musculares. Es normal. Miren ustedes qué pasó. A los 3-4 meses se le volvió a realizar una resonancia magnética y miren lo que sucedió. En esta secuencia T1 comparen ustedes el tamaño y la intensidad de señal de estos músculos con respecto al estudio previo. Ahora tienen menor tamaño, se han infiltrado de grasa, que son signos de atrofia que se ven por resonancia magnética, y a su vez en las secuencias sensibles al líquido, como esta que les estoy mostrando acá, tienen edema. Toda esta señal aumentada en las secuencias sensibles al líquido es por edema muscular. Y estos signos que acabamos de ver por resonancia magnética, la atrofia muscular, el edema, son hallazgos que se ven en la denervación de los músculos, cuando falla la inervación hacia los músculos, que en este caso fue por una lesión del plexo braquial. Entonces, ¿vieron ustedes todas las implicancias que tiene saber, conocer de verdad la inervación para cada músculo? Desde realizar un examen físico hasta comprender las bases anatómicas de una hernia discal cervical o una lesión del plexo braquial. Espero que este video te haya servido, haya ayudado a que aprendan estos conceptos de verdad y sepan para qué sirve, no solamente aprender la inervación porque tengo que aprobar un examen. Espero que puedas unirte a este canal, suscribirte, darle me gusta a los videos. De esta manera vamos a poder seguir ayudando a aprender a más personas. Hasta el próximo video. Chao.